Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy jueves. Saludo fraterno y cordial a todos los que a esta hora me acompañan en esta reflexión o evangelio del día. Estamos pasando un momento muy bacano en la vida para los que estamos vivos y podemos recordarlo una vez más. Hace 2000 años, 2024 años, nace en un humilde pesebre un niño llamado Jesús, quien será pues el Mesías, y es el Mesías el que va a venir a salvar al mundo. A raíz de esa historia, nosotros logramos encontrar la salvación del pecado y podemos salvarnos gracias a ese Cristo, gracias a ese niño. Y por eso estamos viviendo un momento bacano, porque estamos recordando esos momentos, así como recordamos nuestros cumpleaños cada vez que pasan y nos celebran hasta fiesta y todas esas cosas porque hemos nacido y estamos viviendo en este mundo. Pues bien, Jesucristo vive entre nosotros y está entre nosotros. Hay un detalle que tengo que decirlo: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y esto lo tengo que decir para los protestantes que creen que eso es lo mismo pertenecer a cualquier iglesia, que es lo mismo estar en los testigos de Jehová, que es lo mismo estar en los adventistas, que es lo mismo que estar en la luz del mundo, que es lo mismo que estar en los pentecostales. No, señores. Permítame decirles, todo mundo puede pronunciar a Jesucristo y todo mundo cree en Jesucristo, y eso es una cosa muy bacana de decir, hombre, allá se aleluya y se glorifica a Dios y todas esas cosas. ¿Cómo Dios no va a estar ahí? Pero resulta de que Dios es un Dios juicioso y por eso Él deja todo en manos de su Hijo. Todo lo deja en manos de su Hijo Jesucristo, y Jesucristo deja todo en manos de su palabra, porque hasta el mismo Jesucristo dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, que es la palabra que yo he pronunciado. Eso dice Jesucristo. Luego, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, se cumple hasta la última tilde y coma. Y dentro de lo que está escrito en la palabra de Dios, dice que aunque usted alabe, aleluya y glorifique a Dios en otra iglesia, se va a salvar. Dice no. Solo se van a salvar los que pertenezcan a la iglesia de Cristo. ¿Y dónde está eso escrito? En Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. A ti te entrego las llaves del cielo. Por lo tanto, solamente quien pertenezca a esa iglesia, que es la que fundó Cristo hace 2000 años, se salvará. No, pero es que yo no quiero pertenecer a esa iglesia, yo prefiero creerle a la congregación ministerial. No se salvará. No, es que yo quiero pertenecer a los de la luz del mundo porque allá se predica y se evangeliza muy lindo también. No se salvarán. Es que yo quiero ser testigo de Jehová. No se salvarán, porque solo Cristo fundó una sola iglesia, la católica. No hay otra que salve. Y está escrito también, porque oiga, esto que yo estoy diciendo, muchachos, cualquier pastor de cualquier congregación, de cualquier iglesia, o cualquier feligrés de cualquier iglesia, dice: César, venga, debatamos ese tema. Hágale, con mucho gusto, porque lo que yo estoy diciendo está escrito en la Biblia. Si no estuviera escrito en la Biblia, sería palabra mía. Pero es que, venga, César, es que yo también le voy a demostrar a usted con la Biblia que nosotros tenemos razón. Hágale, invíteme. Yo cada vez soy tan terco como algunos que uno les está explicando la palabra y dice: no, mi pastor me dijo que era así. Y les digo yo: pero es que está escrito, muchachos, está escrito. No, pero yo prefiero creerle a mi pastor. Bueno, ya eso es otra terquedad ya suya, pero a mí invíteme. Por lo tanto, si usted no pertenece a la iglesia de Cristo, vea, tenga la plena seguridad, no será salvo. Mateo 16, 18. Ve Mateo 7, 21, 23.
Ahí me sostengo yo para refutarle esto que yo les estoy diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí viene Jesucristo diciendo, y muchos me dirán, pero Señor, si nosotros profetizábamos, aleluyábamos, glorificábamos en tu nombre, en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. ¿Cómo vas a decirnos que no vamos a ser salvos? Y Jesucristo, ¿qué les contesta? No los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. En eso me baso para que ustedes entiendan que pertenecer a otra iglesia no serán salvos. Y termino con este otro pedacito ahí para empezar el evangelio. Esta semana en Aguachica, Cesar, mataron a una familia donde uno de ellos era pastor. Evidentemente estaba la pastora y los hijos también estaban inclinados por la misma descendencia, eran de esa iglesia, predicaban la palabra de Dios. Es una tragedia muy triste porque un asesino entró a ese restaurante, los vio ahí y los masacró y los mató a todos cuatro. Es una cosa muy triste. El asesinato de esas personas hermosas que predicaban la palabra de Dios es muy triste. Eran seres humanos. Pero voy a decirles que es lo más triste de esos pastores, que predicaban a un Jesucristo falso. Predicaban a un Jesucristo que no era. Hablaban de Jesucristo, aleluyaban a Cristo, predicaban en el nombre de Jesucristo. Pero lo que yo les acabo de decir es que no serán salvos, porque estaban por fuera de la iglesia de Cristo. ¿Y dónde está escrito eso, César? También en otro evangelio, 1 Corintios 15:2. 1 Corintios 15:2. Búsquenlo en la Biblia, busquen en la Google, escriban en Google 1 Corintios 15:2 y les va a decir esto: seréis salvos solo si conserváis el evangelio tal y cual se les ha enseñado. De lo contrario, habréis creído en vano. Seréis salvos si conservan el evangelio tal y cual la predicó Cristo. Si no, habréis creído en vano. Y estos pastores, qué pesar, murieron creyendo estar en Cristo cuando predicaban un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que ellos tergiversaron el evangelio por el dinero. Creyeron que abrir un garaje, montar un trono allá y predicar la palabra de Dios y poner un bafle y cantar bonito, eso era más que suficiente para la salvación, y resulta que eso no es de Cristo. Hay que conservar el evangelio tal y cual Cristo lo enseñó. Mateo 28:19. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y si ellos no hicieron eso, no serán salvos, muchachos. Esto lo digo con mucha tristeza, porque lo que Dios quiere es que todo el mundo se salve. Persinémonos entonces, muchachos. Esto es el discurso que yo dije durante casi 10 minutos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer estas lecturas breves. Primera lectura de hoy jueves, 1 Juan 2, 22, 28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Queridos hermanos, miren lo que dice el resumen de este texto, que es parecido a lo que les acabo de decir. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a lo que tratan de engañaros.
Y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros. Y no necesitáis que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Primera de Juan 22, 28. No, ese no me queda fácil de aprendérmelo. No, ese se me olvida más tarde. Pero aquí dice dos cosas. La primera habla con los ateos, los que dicen que Dios no existe. ¿Quién es mentiroso? El mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Cuál Cristo? Dios no existe. Nosotros vivimos en este mundo y hasta que muramos nos morimos y ya. Pero eso es que vamos a ir a parar la vida eterna y todas las cosas, eso es una mentira, eso se lo inventó la Iglesia Católica. Y dice aquí que es un mentiroso el que niega a Cristo. Es un anticristo el que niega al Hijo, también niega al Padre, es un anticristo. Pero también dice otro mensaje aquí más cortico. En cuanto a vosotros, o sea que ya refiriéndose a nosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Oigan, eso se los dije ahoritica. Les dije, si ustedes escuchan el Evangelio de Cristo y se conservan en él, tendrán la vida eterna. Si no, habréis creído en vano. Y les dije de esos pastores o de esa familia de Aguachica Cesar, que desafortunadamente mueren trágicamente por las balas de un asesino, y ellos mueren en un pecado. Es el pecado de la apostasía, apostatar en contra de la iglesia de Cristo. Y aquí nos dice que si nosotros permanecemos en lo que se nos enseñó desde un principio, entonces vamos a encontrar la vida eterna. De lo contrario, no. ¿Y qué es lo que se ha enseñado desde un principio? Voy a decírselos así rápidamente para que lo entiendan, pero ojalá abran la mente, sus ojos, para que lo entiendan y no se encierren en que es que mi pastor me enseñó así y así me quedo. No. Dice Jesucristo en Mateo 28, 19, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Porque Jesucristo escogió a 12 discípulos, a él lo seguían muchos discípulos, pero él, bajando de la montaña, escogió a 12. Y al primero que escogió fue a Pedro. Y a esos 12 les enseñó durante 3 años. Y a esos 12 les va a dar esa misión. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Ustedes no pueden ir a enseñar cosas que yo no he enseñado. Van a enseñar exactamente lo que yo les enseñé. Y eso es lo que la Iglesia Católica ha venido de generación en generación en generación hasta el día de hoy enseñándonos. Lo que se nos enseñó desde el principio. Y por ello aquí viene otra cosa de Jesucristo, que es la que hoy día los protestantes por ignorancia han dejado de seguir, y es esta partecita. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Vean, si nosotros, que efectivamente así se nos enseñó,
Por eso, anteriormente, cuando no existía el protestantismo en estos pueblos, nosotros sencillamente obedecíamos como niños lo que Cristo se nos había enseñado. Por eso es que Jesucristo también dice: si queréis entrar al reino de los cielos, debéis ser como este niño, como un niño. Porque sólo así se puede entrar al reino de los cielos, como un niño. Por eso Jesucristo también dijo: te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a estos, los niños. Porque resulta que de nosotros depende es que nosotros, obedeciendo como niños lo que la iglesia nos ha enseñado, debemos conservarlo en nosotros. ¿Y qué fue lo que se nos enseñó brevemente? Se nos enseñó que debemos bautizar a los niños para poder pertenecer al reino de los cielos. Se nos enseñó que a los 10, 11 años van a recibir el catecismo para hacer la primera comunión. Se nos enseñó que después de los 10, 11, 12 años se va a hacer la confirmación. Se nos enseñó que debemos estar confesándonos con un sacerdote y recibiendo la Eucaristía para permanecer en Cristo. Y se nos enseñó a obedecer los sacramentos. Y con eso era más que suficiente. Todas las generaciones de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, nuestros padres recibieron esas enseñanzas tan claras que nosotros las obedecíamos hasta llegar a nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Obedecer todo lo que por descendencia se nos había enseñado, y Cristo se lo había enseñado a sus discípulos para que sus discípulos la transmitieran. Nosotros no teníamos que cuestionar nada, porque al cuestionar a Cristo, sencillamente ya no tenemos a Cristo, ya no tenemos al Hijo, ya no tenemos al Padre, porque Dios nos dejó una doctrina para no ser refutada. No se puede refutar esa doctrina, se tiene que enseñar tal y cual Jesucristo la enseñó. Si Jesucristo dice que en un sacramento que debemos ir a confesarnos con un sacerdote, vamos y nos confesamos. Pero cuando un protestante comienza a renegar de esa doctrina, ya no es de Cristo, ya no tiene al Hijo, y por lo tanto, si no tiene el Hijo, no tiene al Padre. Por eso les dije al principio que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Oiga, yo eso lo entiendo muy claro. Si alguien desea refutarme, si alguien dice: venga, César, hablemos sobre eso, hágale, llámeme, con mucho gusto, porque yo esto lo entiendo clarísimo. Y está escrito. Yo nada le voy a decir por mi propia cuenta, todo está escrito. Vamos a leer el Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. Vean, si ustedes en este tiempo 2024 no tienen claro este tema de Cristo, pues van a tener que buscar la forma de que Dios les dé ese don, el del discernimiento, del entendimiento. Porque si ustedes no lo logran entender bajo la sabiduría humana, están perdidos. Por eso deben despojarse de ese deseo de entender y comprender los misterios de Dios. Si Dios dijo algo, aceptémoslo como niños. Y no nos pongamos a cuestionar. Si Él nos dio el ministerio de la reconciliación, que si vamos y nos confesamos con un sacerdote, el Señor, que es justo y misericordioso, nos perdonará a través del sacerdote. Pero si usted
protestante se pone a cuestionar esa enseñanza de Jesús, entonces, y le va a obedecer a su pastor, y el pastor le va a decir: ¿por qué debo confesarme con un sacerdote si él es un hombre común y corriente igual que yo? Y le cree a ese sacerdote, a ese pastor mentiroso. Usted nada tiene que ver con el Hijo, nada tiene que ver con el Padre, pues ha sido un desobediente. Y Jesucristo le manda a decir: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no obedeces todo lo que yo les he mandado? Entonces, cuando usted comienza a cuestionar a Jesucristo y a obedecerle a un pastor, te está saliendo de la salvación. Y eso es lo que les he dicho desde un principio. Vamos a leer el Evangelio. El Evangelio de hoy dice lo siguiente. A ver, ahí ya se abrió. Juan 1, 19, 28. El que viene detrás de mí. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: entonces, ¿eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a contextualizar este texto para que ustedes logren entender de acuerdo al Evangelio del día de hoy. El Evangelio de hoy nos va a enseñar que nosotros debemos obedecer todo lo que se nos ha enseñado por tradición, desde el momento mismo en que Jesucristo escogió a los 12 discípulos y les enseñó durante 3 años, y luego los mandó por el mundo a predicar todo lo que Él les había enseñado. Por eso es que van donde Juan el Bautista. ¿Quiénes? Los fariseos, los letrados, los saduceos, los ancianos, estas personas que querían saber quién era Juan el Bautista, si él era el Mesías, porque todo el mundo estaba esperando el Mesías. Llevaban 700 años esperando ese Mesías y el Mesías nada que llegaba. Pero cuando aparece Juan el Bautista, van al desierto. Y Juan el Bautista está bautizando con agua. Y por ello ellos le preguntan: venga, le voy a preguntar, ¿quién eres? Usted es el que estamos esperando. Y Juan el Bautista dice: no, yo no soy. Entonces, ¿usted es Elías? No. ¿Usted no es el profeta que estamos esperando? No, yo no soy ese. Entonces, ¿quién eres? Entonces Juan el Bautista les va a decir, lleno de Espíritu Santo: yo no soy el que ustedes están esperando, pero Él viene detrás de mí. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con fuego y con Espíritu Santo. Yo soy lo que profetizó Isaías: allanar los caminos del Señor. Yo soy ese el mensajero, yo soy simplemente el mensajero. Y cuando por fin apareció Jesús, Juan el Bautista va a decir estas frases: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús, fueron esas sus palabras: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Y por eso le va a decir a sus dos discípulos, que es Andrés y Santiago, me parece que son los dos, y les dice: venga, ya no tienen que seguirme a mí, hay que seguirlos a él. Y por eso Andrés y Santiago se van donde Jesús y le preguntan. Jesús los ve venir hacia ellos y él les dice: ¿qué quieren conmigo? Y dice: Señor, ¿dónde vives? Queremos hospedarnos contigo. Y Jesús les dice: vengan y verán. Porque ahí es cuando comienza a recoger a sus discípulos. Ahí es donde inicia esa historia de Jesús, que lo va a terminar llevando a la cruz, a la crucifixión y a la resurrección. Por ello, Juan el Bautista les va a decir: ustedes están esperando, el que va a venir, a ese es el que deben seguir, no a mí. Juan el Bautista más adelante va a mandar también a sus propios discípulos a preguntar que si él es el que estábamos esperando o hay que esperar a otro. Y por eso Jesús les va a decir: vaya y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan. Y Juan el Bautista se da cuenta de que realmente ese era el Mesías, el que estaban esperando. Todo esto que yo les he estado enseñando, muchachos, tiene que ver con este tiempo maravilloso. Nosotros recordamos ese tiempo. Esto sucedió hace 2024 años. Y hoy, 2024 años después, nosotros recordamos ese tiempo maravilloso. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo donde Dios hizo una promesa de que iba a mandar al Salvador, al Mesías, a este mundo para liberarnos del pecado. Eso es lo que nosotros estamos comiendo. Por eso debemos estar felices, porque recordamos de que Jesucristo está entre nosotros y que la Iglesia Católica nos lo recuerda. Termino entonces acá. Pero como Asunción nos enseña acerca de todas las cosas, a ver, entonces aquí, esta parte. Juan le respondió: yo bautizo con agua en medio de vosotros. Hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Nosotros sabemos ya quién es. Tenemos una ventaja muy grande, muchachos. Nosotros tenemos una ventaja más grande que las que estaban esperando durante 700 años si sí iba a venir el Mesías, y murieron esperando. Algunos creyeron y otros no creyeron. Los que creyeron se salvaron, a pesar de que no vieron al Mesías, no lo vieron llegar. Luego vino Jesús en el tiempo, hace 2000 años, y vieron que nació un niño, pero no sabían si ese era. 30 años después, aún Juan el Bautista dice: pero este sí será. Pero él está allanando el camino para el Señor, porque a eso lo han mandado a él, a que allane el camino para el Señor. Y por eso dice: yo soy la voz que grita en el desierto. Allanar los caminos para el Señor, preparen el camino porque el Señor va a venir. En ese tiempo aún dudaban si verdad venía el Señor o si ya estaba entre ellos. Ellos dudaban. Pero nosotros, 2024 años, ¿qué perdemos? Dígame, ¿qué perdemos? Los que esperaban antes de Jesús y murieron, no sabían si llegó o no llegó. Los que estuvieron con Jesús no sabían si ese era o no era. Pero nosotros sabemos que sí era, que el que estaban esperando sí llegó. Los que estaban ahí en medio de él vieron que dudaban que él, pero nosotros 2024 años después vemos que ese sí es. Realmente llegó. Así es que nosotros 2024 años después no tenemos por qué dudar de la existencia del Mesías, porque ya todo se nos fue dado en bandeja de plata. La palabra, que en este momento la tengo en el celular, nos lo está comprobando, de que realmente todo eso pasó. Tenemos testimonios de fe que eso pasó, testimonios de fe de que Él resucitó, testimonios de que Él murió, testimonios de que Él está entre nosotros. Nosotros somos más pecadores que los de antes y los que vivieron en Cristo, porque allá a todos nosotros se nos ha comprobado de que realmente la existencia de Dios es, y que Cristo está entre nosotros.
¿Ustedes entendieron todo esto tan bonito? Pues yo espero que sí, muchachos, porque si ustedes no creen, voy a decirles lo que les dije al principio, se condenarán. Y así termina Mateo 28, 19. El que crea se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.